Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro de fabricación francesa, marca La Perche, no sé cómo se pronuncia. Es un cilindro multipunto, como podéis ver, 7 pernos, es algo muy poco habitual, 7 pernos. No sé el modelo, aquí pone C1M, en el lateral pone A2P y una estrella, me imagino que es algún tipo de certificación de seguridad o de calidad. No sé el modelo que tiene, no había tenido nunca un cilindro de esta marca. No es una apertura difícil, es más sencillo que el multilock, perdón, es más difícil que el multilock 7x7, pero no es una apertura demasiado difícil. Me ha costado, sin embargo, coger el punto a la tensión, ya que tiene pernos normales y tiene spool. Para colocar los normales es necesario hacer mucha tensión. Es la manera que he encontrado yo en que se colocan más fácilmente. Y una vez colocados llegamos a un falso colocado y a partir de ahí, en una segunda fase, con tensión muy leve, colocamos los spool. Una apertura interesante, no lo he desmontado aún, no sé exactamente lo que lleva dentro. Podría ser que los pernos normales estén biselados, no lo sé, y es por eso que hay que aplicar mucha tensión o simplemente que está bien hecho el cilindro y pide mucha tensión para que no se pasen. Si se pasa un perno se queda trabado, así que creo que los pernos tienen algo especial. Vamos a ver si podemos abrirlo y vemos lo que es. Voy a utilizar este tensor casero hecho con una varilla muy fuerte que me permite hacer tensión muy fuerte. Es importante a la hora de colocar el tensor, la manera más cómoda sería ahí en el extremo, pero estaríamos tocando el cuerpo del cilindro, estaríamos tocándolo aquí, y al hacer tensión muy fuerte trabaríamos el rotor y no estaríamos tensionándolo correctamente, no conseguiríamos mover el rotor bien. Aunque es más incómodo, es mejor apoyarse más adentro, librar el contacto con el cuerpo y se consigue un mejor feedback. Es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces cuando estamos empezando tendemos a ponerlo aquí, que es lo más cómodo, peleamos con la cerradura durante minutos y minutos y realmente no tenemos feedback porque no estamos haciendo girar al rotor. Procurad no tocar el cuerpo del cilindro. Bueno, voy a utilizar esta ganzúa Goso, una pala modificada de entrar por la izquierda. Vamos a ver qué tal nos va. Tensión muy alta. Vamos desde el principio. Primero nada, segundo nada. Voy a mover la iluminación. No sé si veis bien. Ahí parece que ilumina mejor. Vamos a ver. Primero nada, segundo nada, tercero pide. Ahí he hecho un clic. Cuarto pide. Se me ha trabado. Vamos a ver ese cuarto. No lo he colocado bien. Ahí parece que ha hecho un clic. Los pernos son muy cortos y no, he pasado el perno. Son muy cortos, van muy profundos en el bocallave. Esta ganzúa es corta para esos pernos. Primero nada, segundo nada, vamos con el tercero. Ahora sí, un clic, cuarto. Vamos a ver si llegamos hasta el final. Un clic, quinto, un clic, sexto y séptimo nada. Creo que he dejado alguno a medias. Tercero hace un clic, cuarto, vamos a ver.
Al salirme para el segundo, pide. Lo más complicado es colocar estos pernos normales. Vamos a ver. Es difícil ponerse encima manteniendo la tensión muy alta. Ahí está. Al colocar el segundo cae en un pequeño falso colocado. Además hay un perno pasivo en este lateral, lo veremos luego, que ahora traba la ganzúa y no me permite sacarla. Vamos a ver si consigo sacarla. Ahí está. Estamos en un pequeño falso colocado. Ahora disminuimos mucho la tensión porque vamos a colocar spool. El primero pide, es un spool, da rotación. Ahí está, vuelve el falso colocado. Segundo, tercero, cuarto y quinto están colocados. Vamos al sexto, pide, da rotación, lo colocamos. Séptimo pide, da rotación, lo colocamos y abriría. Como veis, en la fase final estaba trabajando con muy poca tensión. No podemos colocar los spool con mucha tensión porque estaríamos en contra del movimiento que necesitamos hacer. Vamos a intentar desmontarlo y vemos lo que tiene dentro. Tengo mucha curiosidad por ver esos pernos normales. Vamos allá. Bueno, pues esto sería lo que tiene dentro. Vamos a verlo con más detalle. Bueno, este es el rotor. Tiene alojamientos para pasivos 7 en la parte inferior. No, estos serían los alojamientos para los 7 pernos. Son lisos. Aquí está. Tiene 8 alojamientos laterales para pasivos. En el lateral, el primero de ellos es este, que os indicaba que era mucho más grueso, ahí lo tenéis. Además, parece que tiene un inserto de acero, o es de acero, y ahí, cuando cae en falso colocado, ahí podéis ver cómo invade el boca llave. Estaba en esta posición. Ahí invade el boca llave, eso es lo que trababa la ganzúa. Y luego tiene unos más pequeños pasivos que serían estos de aquí. Llevaba 4. No tienen mayor importancia en cuanto al ganzuado, y en la parte inferior 5 pasivos más. Es curioso porque el cilindro queda muy debilitado en esta parte de aquí, que une las dos mitades. Sería muy fácil romperlo o taladrarlo, aunque este me imagino que es un perno antitaladro. Muy curioso. Vamos a ver los pernos, que son muy interesantes. Los pernos tercero, cuarto y quinto, que son los más difíciles de colocar, son normales.
No veo biselado ni nada, no sé por qué hace falta tanta tensión para colocarlos, será simplemente falta de habilidad o que está bien hecha la cerradura. El segundo también cuesta y el segundo, primero, sexto y séptimo además tienen forma de spool, forma de torpedo. Muy bonito, con esta parte de aquí muy larga, mucho más de lo que es habitual en los torpedos. Por eso se quedan colgados si los pasas. Muy bonito. Me gustan mucho esos pernos. Y en cuanto a los contrapernos, segundo, tercero, cuarto y quinto son normales, completamente normales, yo no aprecio nada. Y primero, sexto y séptimo serían los spool que hemos colocado, que se notan perfectamente. Los muelles solo he podido sacar uno, me imagino que son todos iguales. Aquí los tenéis, son dobles, muy bonito. Un cilindro muy curioso, no había tenido nunca de esta marca. Esta habría sido la apertura de la Perche o la Perch, no sé cómo se pronuncia, de 7 pernos. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.